Se dice que los magos son seres en extremo evolucionados que experimentan un estado de conciencia amplio, profundo, que son sabios y gracias a esto pueden empezar a manipular el entorno. Para que una brujería, un mal deseo, hechizo, como le quieras llamar, te llegue y te afecte, es porque algo en tu alma lo está aceptando. Hay gente con tan mala intención que sí puede llegar a desearle enfermedad o incluso la muerte a otras personas. Bienvenido a este nuevo episodio de Alquimista del Ser. Mi nombre es Mónica Itayetsi y quiero acompañarte el día de hoy a hablar sobre magia y brujería. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguna vez te han embrujado? Déjalo en los comentarios y vamos a comenzar. La magia se conoce como el arte de manipular las leyes universales para alterar alguna situación o incluso algo que queremos cambiar en nuestra vida. La magia tiene su origen desde tiempos muy ancestrales en donde se encontró la conexión con la naturaleza y cómo al seguir sus ciclos y las leyes del universo, los humanos empezaron a descubrir que tenían el poder de cambiar sus circunstancias. Este descubrimiento muy probablemente surge de la observación de los estados naturales de la madre tierra, de cómo operan los elementos como el agua, la tierra, el fuego y el aire, y a partir de esto encontraron que había una conexión entre el ser humano y todo su entorno. Si bien la magia está muy satanizada o lo estuvo durante mucho tiempo, realmente la magia lo que busca es conectar al individuo con esta parte espiritual y por supuesto con el entorno en el que vive. Se dice que los magos son seres en extremo evolucionados que experimentan un estado de conciencia amplio, profundo, que son sabios y gracias a esto pueden empezar a manipular el entorno. Sin embargo, los magos están asociados a aquellos seres que tienen poderes sobrenaturales, que pueden alterar el clima, que pueden manipular los elementos a su antojo. Y quiero hacer hincapié aquí en que quizá este estado no es el que estemos buscando la mayoría de las personas. La magia tiene el propósito de ayudar a transformarnos nuestras propias vidas, que podamos estar mucho más en conexión con la naturaleza y entonces sí, sentirnos mucho más plenos. Para alcanzar un estado de mago, como bien te decía, es importante tener mayor conciencia tanto del cuerpo físico, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, porque todo esto es el origen del poder. Si te fijas, en diferentes escrituras del pasado se habla de la importancia de la palabra, del verbo, de la intención, de la energía, y esto es lo que nos va a traer todos los días un resultado distinto. Por supuesto que en diferentes culturas la magia también ha tenido connotaciones en donde se usan elementos de la tierra para potenciar los resultados y se utilizan en forma de rituales. Un ritual puede catalogarse como un acto que va a tener un efecto positivo en las personas, bueno, también los hay negativos, pero pensando en el uso consciente de la magia, en que vamos a utilizar elementos de la tierra y vamos a canalizar energías a partir de esto. Por ejemplo, muchas personas no saben que cuando van a una iglesia, prenden una vela y hacen una oración, están haciendo un ritual. ¿Por qué? Porque están canalizando energía, están pidiendo y además se está utilizando un elemento tan poderoso como lo es el fuego. Cuando alguien le pide un milagro a algún santo, también se está efectuando un pacto. Y muchas veces se lleva ahí el pago, porque se le dice, ¿sabes qué, santito fulano de tal? Si me concedes tal milagro, yo te prometo que voy a rezar una novena o te prometo que voy a ir de rodillas a algún santuario. Esto también es un pacto, ¿eh? Entonces no se dejen sorprender y pensar que nada más la magia se practica en los hechiceros o los brujos. La hacemos todos los días. Incluso cuando decretas algo, cuando tú dices, hoy me va a ir increíble y decreto que esto va a ir súper fenomenal, estás haciendo magia. Si lo usas en un estado poco consciente y de repente dices, tengo miedo de que me vayan a asaltar y estás pensando constantemente en un asalto y te asaltan, bueno, te comento que también lo creaste tú y usaste magia. Sin embargo, la brujería, como se conoce coloquialmente el término, que a veces se pueden confundir, pero yo creo que hay mucha diferencia entre un mago y un brujo. Y la principal es el estado de conciencia
que tiene. Normalmente el mago va a buscar trascender sus propias creencias limitantes, va a buscar acercarse a un plano mucho más espiritual y va a obrar la magia en función del más alto bien tanto de su alma como del universo. En cambio, las personas que únicamente se dedican a ejercer la brujería difícilmente tienen esta connotación de estados conscientes. ¿Qué es la brujería entonces? La brujería no es otra cosa más que el mal uso de las leyes universales, o mejor dicho, que se están utilizando para crear caos y daño hacia otras personas. Esta es una de las principales diferencias. Si alguna vez has tenido contacto con alguien que ejerce la brujería o has ido a lugares donde se practica, por ejemplo, aquí en Ciudad de México tenemos un lugar muy famoso que es el Mercado de Sonora. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ir, te vas a dar cuenta que el entorno de estos lugares normalmente es sucio, está lleno de animales, hay plagas. Las personas que están ahí trabajando tienen un aspecto decaído, incluso se pueden ver como con una expresión muy diferente a, ¿cómo decirte?, a alguien que está contento o está feliz. Se pueden ver con ojeras muy marcadas, se ven mayores de lo que realmente son y también, por paradójico que parezca, padecen dificultades económicas, aunque aparentemente cobren por realizar estas cosas. Y esto es solo un reflejo entonces de cómo es la energía de este tipo de personas y qué es lo que hay dentro y se va a notar. La brujería entonces lo que busca es utilizar las leyes del universo, canalizarlas por medio de rituales, que en este caso también utilizan las energías del universo, pero de un modo mucho más grotesco. Incluso aquí se puede hablar de que se hace no solamente encender velas o demás, sino que también se llegan a hacer sacrificios de animales y se dice que en la antigüedad incluso de personas. Todo esto con qué? Pues canalizar las energías y causar daño la mayoría de las veces cuando se está ejerciendo. La brujería, por supuesto, que tiene consecuencias tanto para la persona que la está recibiendo, porque significa que alguien le está enviando un mal deseo, pero también las tiene para quien la está realizando, porque al final todo en el universo es un reflejo de quiénes somos nosotros. Entonces hay mucha controversia de decir, es que cuando le haces brujería a alguien se te regresa. Puede ser que sí, porque genera un efecto de karma, es decir, si eso le estás dando al mundo, pues eso te va a regresar. Pero también imagínate una persona que constantemente tiene la necesidad de hacer daño. Yo creo que no es una persona muy feliz o muy plena, porque necesita tener el control en lugar de ocuparse de sus propios asuntos. Como te decía entonces, la brujería es este mal deseo. Si alguna vez has escuchado que la brujería solamente es para causar un daño fenomenal, hay personas que sí, se dedican a enviar brujerías para hacer que otras personas se enfermen, para que tengan pérdidas económicas, para doblegar su voluntad. Y ojo, aquí quiero hacer muchísimo hincapié en esto, porque a veces la magia negra o la brujería, como se conoce tal cual, se puede justificar o disfrazar. Por supuesto que hay personas que dicen que quiero hacerle un amarre a mi pareja. Eso totalmente es brujería y es magia negra porque estás atentando contra el libre albedrío de otra persona. Esa es en esencia la diferencia de la magia y de la brujería. Atentar contra el libre albedrío de alguien más. Entonces, por supuesto que tiene consecuencias. Incluso hay personitas que dicen que es inofensivo el hacer magia negra. Es decir, es que sabes que yo quiero un hechizo para que tal persona me haga caso o un famoso endulzamiento de parejas. Todo eso, aunque tenga una buena intención, repito, es magia negra porque estás transgrediendo a alguien más. Y peor, te estás haciendo a ti mismo, porque si tú vas y pides un amarre, pues no solamente se amarra a la otra persona, te amarras a ti. Entonces, cero lo recomiendo, ten muchísimo cuidado con este asunto. Entonces, como te comentaba, la brujería opera de diferentes maneras y dependiendo de la cultura, pues es el ritual que se va a realizar. Hay personas que prenden veladoras, que hacen oraciones o peticiones negativas, que invocan espíritus, que hacen pacto incluso con algunos espíritus de baja vibración, por mencionarlo de alguna manera, y entonces pues el deseo se empieza a manifestar, porque la energía ya surgió y se puede hacer. Sin embargo, no es necesario hacer tanto. También se puede considerar brujería desearle mal a alguien, maldecir a alguien. Maldecir no es como que te avientes la plegaria infinita de alguna oración o algo muy en particular. Maldecir es simplemente desearle el mal a una persona. Y es más común de lo que te imaginas las veces que lo hacemos de forma inconsciente.
Ojalá que a fulano de tal le vaya mal. Ojalá que me extrañe y que se arrepienta. Ojalá que este familiar se dé cuenta cuánto yo lo quería y todo lo que hice por él. Ojo, todo eso es una maldición y estás lanzando esta energía al universo. Así que mucho cuidado con lo que dices de hoy en adelante. Otra forma de brujería o de enviar intención es la envidia. Y esta también tiene una connotación tremendamente poderosa. La envidia es una emoción muy peculiar porque lo que está marcando es la insatisfacción de la persona quien la siente. Yo creo que todos en la vida hemos experimentado el sentir envidia y no es que se pueda evitar en un 100%. Lo importante es saber qué de mí está dudando que puede vivir lo que la otra persona está mostrando. Por ejemplo, cuando alguien tiene envidia sobre el estado de prosperidad de otra persona, lo que está sucediendo es que esa persona en el fondo está dudando de su propia prosperidad y de su capacidad de generar. Entonces, cuando está esta energía, normalmente se canaliza de forma negativa y se le desea a la otra persona que pierda lo que tiene, esperando que eso tenga un efecto positivo en la vida de quien lo deseó, lo cual es algo bastante absurdo, pero bastante común también. Entonces, esta energía es muy poderosa, esta energía sí puede causar daño sin necesidad de hacer ningún tipo de ritual porque se está mandando una mala intención. Y otro punto importante es que la envidia va muy de la mano con el famosísimo mal de ojo. El mal de ojo, ¿a qué nos referimos con esto? Pues es el poder que tiene la mirada. Se dice que los ojos son la ventana del alma y que a través de ellos tanto podemos observar a otra persona, podemos conocer y podemos dejar que alguien más nos conozca, pero también al lanzar una mirada, sobre todo con una mala intención, hacia alguien más, pues ejerce el famosísimo mal de ojo, que es otra forma de causar daño. Cuando alguien voltea a ver a alguien que le pareció atractivo y va en la calle y tiene una mala intención o en ese momento hubo alguna sensación o emoción de envidia, ya se está canalizando algo negativo hacia la otra persona. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Yo te invito a que antes de tomar decisiones y de usar las leyes del universo y toda energía que está disponible, te serenes un poquito, porque muchas veces de estos temas se deciden cuando uno está enojado, dolido, agotado, y entonces no dignificamos las consecuencias que va a tener hacia las otras personas y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando, por ejemplo, una amiga tuya termina con su pareja, en ese momento te llama y te dice que lo odia, que le desea lo peor, y alguien le aconseja a esta amiga que entonces le haga una brujería y la amiga va y lo hace, pues claro que va a tener mucha fuerza esa brujería, porque esta amiga está muy enojada y tiene la peor intención, está dolida, y ese sentimiento que le está impregnando a la intención va a ser el que cause daño. Probablemente después esta amiga se calme y diga, bueno, sí, pero yo también la regué, entre otras cosas, pero el daño ya está hecho y por supuesto le va a traer algún tipo de consecuencia. Entonces lo primero es que tengas la capacidad de serenarte y de no dejarte gobernar por este tipo de emociones que siempre van a traer consecuencias negativas y que según el maestro Saint Germain lo que hacen es corromper nuestro espíritu porque al final no estamos honrando el poder que tenemos. Muy bien, ahora, ¿quieres saber si alguna vez o en este momento estás siendo víctima de alguna brujería o hechizo? Te voy a compartir algunos síntomas que puedes estar experimentando y que es muy importante que voltees a ver, y si no tienes la cualidad en este momento de ser autosostenible con tu energía, pidas ayuda a alguien más para que te ayude a retirarlo. Lo más importante, y esto siempre se los digo, para que una brujería, un mal deseo, hechizo, como le quieras llamar, te llegue y te afecte, es porque algo en tu alma lo está aceptando. Ya sé que me vas a decir seguramente, nadie en su sano juicio dice, sí, quiero una brujería para enfermarme. Pero a lo mejor si en tu alma o en tu estado de conciencia hay energía de victimización y tú encuentras de alguna manera algo cómodo en la enfermedad, si tú en algún momento ejerciste alguna práctica de magia negra, que como te digo, no es necesariamente que mandes a hacer el peor trabajo energético del mundo, sino que también maldices, reniegas, sientes envidia, esa energía ya está resonando contigo y entonces te va a llegar. Además de que si no tienes un estado de conciencia y tu energía permanece sucia, por decir algún término, es decir,
que estás vibrando bajo, que tienes pensamientos negativos, que todo el tiempo te estás quejando, que te victimizas, que siempre culpas a los demás de lo que te pasa. Además, bueno, pues estás dejando el campo súper abierto para que cualquier energía negativa te llegue. Incluso en mi experiencia en este tema de trabajo energético te puedo decir que hay gente que hasta, aunque no se lo haga consciente, está buscando constantemente que alguien le agreda, porque por supuesto es más fácil decir que la responsabilidad es de alguien más o es de la magia negra en lugar de hacerse cargo de sí mismos. Entonces, ojo ahí. Pero bueno, pensemos que esto no es tu tema, tú te sentías muy bien, andabas haciendo el bien al mundo y de repente empiezas a tener cansancio extremo. Este es un signo importante porque sobre todo depende del tipo de brujería que se mande, pero si hay algún pacto con alguna entidad o con algún muerto, esa entidad lo que va a hacer va a tomar energía de la persona a quien se le ha enviado. Entonces, la fatiga es muy común, incluso cuando no hay una causa aparente, que dice, sabes que dormí, pero como que no descansé y ya pasaron varios días y no más me animo. Bueno, ese es un foco importante de alerta. No siempre es brujería, pueden ser otras causas, pero vele sumando los síntomas y ya tú sabrás cuál es lo que te vibra. La segunda es las pesadillas. Sobre todo pesadillas en donde te sientes agredido, te sientes atacado, donde constantemente hay sueños que pueden involucrar ratas o animales como cucarachas, murciélagos, donde al momento en el que estás dormido puedes sentir demasiada opresión en el pecho, sensación de asfixia o la sensación de que alguien te está vigilando. Esto es muy común, sobre todo cuando les digo, se manda un muerto, la persona se siente todo el tiempo vigilada o incluso camina sobre su casa y le parece como ver sombras en los alrededores. Este es una señal bastante clara de que algo no está bien. Incluso cuando es extremo, hay personas que durante la noche tienen la sensación de que se les sube el muerto. Si alguna vez lo has sentido, vas a coincidir conmigo que es de las sensaciones más espantosas, porque el cuerpo se queda totalmente inmóvil y entonces quieres gritar o te quieres mover y no puedes. Incluso hay personas que pueden ver la cara del difunto cuando están en este trance, lo cual es bastante aterrador. Sin embargo, como siempre les digo, nada ni nadie puede tener poder sobre ti a menos que tú así lo estés permitiendo, ¿va? Esta es otra señal. La tercera es que puede haber aparición de animales rastreros en tu casa, que dices, no sé de dónde, pero salieron hormigas, empezaron a ver cucarachas, empiezas a encontrar palomitas muertas de estas maripositas negritas y dices, ¿qué onda? Ya en casos más extremos, pues, como les mencionaba, ¿no? La presencia de ratas y demás. ¿Por qué? Porque estos animales, al estar vinculados con el bajo astral, pues empiezan a manifestar, o incluso hay personas que al momento de hacer una brujería utilizan este tipo de animales para hacer el acto simbólico. Entonces, tal cual, no te sorprendas porque pues, sí, hay gente que agarra la fotografía o un muñeco de la persona y le pone hormigas o le pone cucarachas o rastreros y pues bueno, se manifiestan también en la realidad de la persona. Entonces, bueno, por supuesto checa que no tengas algún tema que esté invitando a la plaga, por ejemplo, una coladera abierta o demás, pero normalmente es muy característico que se empiezan a asomar. También se pueden llegar a descomponer cosas en tu casa, sobre todo cuando hay trabajos de pérdidas económicas. Es como dices, no sé por qué, pero la compu que estaba en perfecto estado se dañó, de repente se tronó un foco o ya no sirve tu lavadora y no tenía una causa aparente, o sea, no tenías una lavadora desde hace 20 años, sino que es reciente. Ese también puede ser un foco de alarma. Las fugas de agua, estas son inminente señal de que algo no está bien. Porque el agua, al ser un elemento que también representa prosperidad, el hecho de que existan fugas, nos está hablando de posibles fugas también de tipo económicas. Otra señal en el cuerpo físico es la caída de cabello, sobre todo cuando empieza de cierto tiempo y empieza a ser en una cantidad demasiado abundante. Esta es una señal que te pido que no dejes pasar por alto porque sí está asociada a la brujería. Otras cosas es que puedes notar que en la calle o en donde estés, las personas te repelen. O sea, es como si dijeras, bueno, pues queme un té que de plano entro a algún lugar y me ponen cara, o tal persona no me quiso atender, o me vieron feo. Y cuando ya empiezas a ver que es una constante, o alguien muy cercano a ti también te empieza como a rechazar o demás,
esto puede ser una señal de que tu energía pues está invadida y entonces las personas, al ser siempre receptoras, pues decimos, oh, esta persona nomás no me cae, ¿no? Entonces ponle atención a eso, obviamente pues revisa tu actitud primero, pero puede ser una señal importante de que algo no está funcionando. Otro síntoma grave pueden ser las pérdidas económicas, sobre todo si son muy fuertes y están comprometiendo ya tu bienestar. Por ejemplo, si dices, mi negocio iba increíble y de repente me quedé absolutamente sin clientes o empecé a tener problemas o los empleados se fueron. Este es un indicador de que hay una energía negativa y las energías negativas pueden ser dirigidas hacia las personas o hacia los negocios. Es muy común que pase que cuando hay negocios, por ejemplo, sobre una misma calle o sobre un mismo rubro, hay pacientes que me han llegado a consultar, oye, Moni, ¿qué crees? Encontré cabezas de gallina en la entrada de mi negocio y sospecho que es el vecino de enfrente que también tiene un negocio parecido al mío. Puede ser así, que vaya dirigida hacia el negocio o puede ir dirigida hacia la persona. De cualquier forma, pues, insisto, si tú estás protegido y te mantienes alerta, que lo vamos a platicar al final del episodio, no tendría por qué pasarte nada. Entonces, otro punto, que se te dificulte que las cosas te salgan bien. Si antes, por ejemplo, tenías rachas en donde todo era fácil, tenías clientes, estabas en camino a que te ascendieran en tu trabajo y demás, y de repente todo eso se empieza a trabar, también es una señal de que la energía no está fluyendo de forma correctamente. Incluso hay personitas que me han llegado a compartir, ¿qué crees? Me despidieron de mi trabajo, todo estaba súper bien, no supe qué pasó y de repente, ¡pum!, se fue. Algo adicional, sobre todo cuando son trabajos o energías dirigidas a los temas de pareja, pues que empiezan a haber conflictos en la pareja, tanto que empiezan demasiados pleitos, te da la sensación de que ya no quieres ver a tu pareja o tu pareja no te soporta a ti, hay un estado tenso todo el tiempo. Digo, por supuesto que lo primero es la comunicación y saber, oye, ¿qué está pasando? Algo que pueda mejorar, pero si esto de plano no se llega a ningún acuerdo, nunca está de más voltear a ver y abrir la posibilidad a que alguna energía esté por ahí haciendo algún tipo de interferencia en las relaciones de pareja. Creo que otra cosa que también se estila mucho en cuanto a la brujería o digamos en el top de las cosas que la gente hace, pues es buscar separar a las personas, lo cual digo, no tiene mucho sentido, pero hay gente que le encanta ver el mundo arder sin ningún motivo. Otro signo también de esto, y el más grave quizás, son las enfermedades o accidentes. Este necesita especial atención y cuidado porque, sobre todo cuando una persona empieza a enfermarse y además la enfermedad que empieza a manifestar no tiene una explicación médica, o sea, que ya le hicieron estudios de no sé qué, ya fue con diferentes especialistas o incluso le detectan algo, pero el tratamiento no está haciendo efecto y se ve a la persona que cada vez se va mermando y mermando y mermando más, este es un súper foco de que hay algo importante que hacer o que cambiar a nivel energético, porque efectivamente hay gente con tan mala intención que sí puede llegar a desearle enfermedad o incluso la muerte a otras personas. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Creo que es únicamente el creador es el dueño de cuánto tiempo estamos en la tierra. Sin embargo, cuando hay brujerías demasiado fuertes, y insisto, algo en el libre albedrío de la persona da entrada a esto, sí se puede llegar a manifestar de forma muy grotesca en alguien más. Entonces, aquí te sugiero, si estás pasando alguna situación similar o alguien muy cercano a ti, que apeles a la voluntad divina y que solo la voluntad divina es quien decide, quién sigue y quién no. En algunas ocasiones me ha pasado que hay almas que pactaron morir de esta manera antes de nacer. Se dice que nosotros, los humanos, antes de venir a la Tierra, ya sabíamos como almas qué es lo que queríamos venir a experimentar, porque al final eso somos, un cúmulo de experiencias. Y sí, hay almas que lo que hacen es pactan y decir, quiero morir a través de la magia negra, para vivir esta experiencia, para seguir trascendiendo, para saber, entonces sí puede pasar. Pero no importa la razón por la que en este momento la estés viviendo, yo te invito siempre a pedir tu derecho a la vida, porque solo a ti y al Creador les corresponde. Entonces, estos son algunos de los signos y síntomas de que hay algo negativo en tu energía y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Con lo mismo, si digamos la falla estuvo en cómo se canalizó la energía, bueno, entonces es tu responsabilidad, si buscar ayuda o por ti mismo empezar a revertirlo. Y afortunadamente hay muchísimas herramientas que te van a ayudar a revertir estas energías negativas y eliminarlas de tu campo áurico. Existen las famosas limpias,
que aquí se pueden hacer con muchísimas cosas de acuerdo a lo que la misma naturaleza nos está hablando. Ya en algún episodio te había comentado que el huevo es un elemento súper poderoso porque por lo que hace es ayudar a limpiar tanto el cuerpo físico como el campo áurico de estas energías. Incluso seguramente te ha pasado que te sientes muy cansado, te das una limpia con huevo o a los bebés es súper común que de repente están súper chillones y dices no hay forma de que se y lo limpian con un huevo y mágicamente el niño se calma. Bueno, pues ahí está el efecto tan poderoso que esto tiene. Mi recomendación es que si no sabes leer un huevo, nunca lo abras. Te hagas la limpieza de cabeza a pies, lo envuelvas en algo, lo tires a la basura y de preferencia lo saques de tu casa porque esa energía no se debe de quedar. Otra forma también de hacer una limpia puede ser por medio de hierbas, que tenemos muchísimas. Y bueno, esta es una gama súper guau de la magia. Cada correspondencia y cada intención que tienen las plantas es súper compleja, pero digamos que aquí en México algo que me encanta usar es el pirul. El pirul es un árbol ancestral, es buenísimo, lo encuentras en cualquier mercado, en cualquier hierbería. Y bueno, también se pueden hacer limpias con este tipo de ramo porque el pirul tiene la facilidad o la ventaja de que nos ayuda a limpiar y transmutar energías. Otra manera en la que puedes purificar tu energía es mediante baños. El agua, por excelencia, es un elemento que nos ayuda a limpiar, entonces es tremendamente poderosa para quitar energías negativas, sobre todo si haces combinaciones con algunas plantas, con sal de grano, esto va a potenciar todavía mucho más el efecto que está teniendo. Pero incluso si en este momento tienes como disponible tanto y te vas a duchar y dices, quiero que el agua me quite las malas energías, es más que suficiente, ¿eh? Tampoco es necesario, insisto, a medida que te vuelvas más consciente de ti mismo y de tu energía, con cualquier elemento tú lo vas a poder transmutar. Si ahorita todavía no tienes tanta práctica, bueno, echa mano de las herramientas que tenemos. La madre naturaleza es infinita. Otro punto importante que me encanta para las limpias es la sal de grano. La sal tiene la cualidad de purificar. Entonces, también si te das un bañito normal, primero te quitas la suciedad del cuerpo físico, un baño como normalmente lo harías, y después tomas un puñito de sal de grano y te haces una exfoliación de cabeza a pies, pidiendo que la sal se lleve todas las energías negativas, por supuesto que te va a ayudar muchísimo a que esto pueda cambiarse. También existen las limpias con veladoras, que estas ya tienen alguna intención y que normalmente pues ya vienen en diferentes colores, de diferentes materiales, con diferentes intenciones. También se utilizan para poder limpiar la energía. El fuego es el elemento de la transmutación, entonces todo lo que se intencione hacia el fuego por lo general se va a transmutar de la manera más rápida. Recuerda que aquí es la intención. O ya en casos muy extremos yo utilizo algunos elementos que se llaman velones de 7 o de 21 mechas, que esto lo que va a hacer es botar el trabajo de una manera pues mucho más fuerte, ¿no? Todo esto también tiene que ver con qué tipo de brujería se hizo, qué tipo de ritual se utilizó, porque hay muchísimas corrientes en la magia, o sea, es muy amplia esto, pero sin embargo, al entender cómo está, digamos, realizado el trabajo, pues se puede dar la solución, se puede empezar a romper y se empieza a purificar la energía del individuo. A veces también pasa que cuando hacemos un periodo de limpia, las personas me dicen, es que ahorita me siento peor, me siento más cansado, me fue peor en la semana. Bueno, es normal. Siempre les pongo el ejemplo de, imagina un vaso que está lleno de lodo, lleno de porquería, y le estás poniendo agua limpia. Lo primero que va a hacer es botar, 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 botar. Entonces confía en que también así está funcionando y no está pasando absolutamente nada. Sobre todo esto pasa cuando ya hay brujería desde hace mucho tiempo, cuando ya la persona ha tenido estragos en su salud o en su cuerpo físico, está experimentando síntomas depresivos o de ansiedad, pues bueno, va a ser un poco más gradual que tanto se va haciendo el proceso de cambio. Y bueno, también hay formas de sanación por medio del cuerpo astral en el que también se puede conectar con esta energía, se puede transmutar y listo. Yo lo que recomiendo siempre que hagas un proceso de limpia es que no te claves y no te enganches en quién te lo hizo. O sea, si bien es una parte importante saberlo, sobre todo si es alguien en quien confías y en que está demasiado cerca a tu energía, es importante saberlo para que no le tengas confianza a esta persona. Pero ojo, cuando a las personas se les quita algún tipo de trabajo de brujería y están obsesionadas en saber quién fue, lo único que está pasando es que le estás dando más poder a esta persona. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la tienes en tu pensamiento y eso le da poder a su intención o a lo que estás haciendo. Tampoco te recomiendo
conectar con la energía de la venganza, porque sé que puede ser muy frustrante cuando alguien te dice, oye, me hicieron tal trabajo, sí, entonces que le vaya igual o peor, y ¿sabes? De eso se va a encargar el universo, pero no es asunto tuyo. ¿Por qué? Porque entonces ahora eres tú el que está tomando la parte del perpetrador. Entonces, cero te lo recomiendo. Yo te sugiero que sueltes y, por paradójico que parezca, que le envíes energía de bendiciones y de compasión a esta persona. Ponte a pensar en cuánto sufre alguien o en qué tan mal tiene que estar para creer que va a sentirse pleno o satisfecho a partir del dolor de alguien más. Lo cual no implica que tampoco le pongas límites. ¿Y cómo es poner límites? Protegiendo tu energía y volviéndote cada vez más autónomo de ti mismo. Y así la otra persona así baile, cante, haga lo que haga, pues no te va a llegar. Y esta va a ser la parte final de nuestro episodio, en donde te voy a recomendar cómo protegerte. Si bien existen muchísimos tipos de amuletos que pueden ser intencionados, de eso hablaremos en otro episodio, cómo intencionar los amuletos y demás, lo más importante es que tú confíes en que ya estás protegido o protegida, que medites constantemente para que cada vez seas más consciente de tu energía, que hagas oración en la forma en la que tú lo consideres y en la forma de la divinidad que tú creas. Si para ti es Dios, universo, Alá, eso no es lo más relevante. Lo importante es la intención que tú estés haciendo, que tú constantemente también reflexiones, como ya lo dije en varias veces en el episodio, qué vibración le estás dando al universo. Si tú estás en una frecuencia alta, si tú estás en paz, conectas con la satisfacción, con el amor, con el poder, todo lo que está en menor vibración no tiene forma de llegar porque no es el mismo canal. Entonces, esta es la manera más eficiente de protegerte. Por supuesto que el tener altares en casa, prender incienso, tener vasitos con agua en diferentes lugares de tu casa para que vaya absorbiendo energías, funciona muchísimo, y muchísimo es gracias a la intención que le estás dando y a utilizar algún recurso de la naturaleza en la forma en la que se nos dio. Espero que este episodio te haya gustado muchísimo. Si tienes algún síntoma, déjalo en los comentarios, alguna experiencia, siempre nos sirve. Pero llévate esto, el poder es auténticamente tuyo. Por eso eres un alquimista del ser.